Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de los Estados Unidos. Estas son las noticias más importantes del momento. El gobierno ruso no descarta que la explosión del avión sea un atentado terrorista. La mayoría de los cuerpos ya están en San Petersburgo. Exclusivo RCN, estamos al lado de la comunidad rusa en el Sinaí, lugar de la tragedia. La imagen de esta niña le da la vuelta al mundo. 20 cubanos fueron rescatados en el Golfo de Urabá, en Colombia. Estaban a la deriva e iban sin documentos hacia Centroamérica. Escándalo en el Vaticano. Un sacerdote español fue capturado, acusado de revelar información confidencial. Insultos desde Venezuela. Como ignorantes calificó la presidenta del Consejo Nacional Electoral de ese país a exmandatarios de la región que solicitaron veeduría en elecciones. Iría con la selección colombiana porque eso es lo que dice la reglamentación y lo único que espero es que meta muchísimos goles y que vuelva sano y salvo. Buenas noticias para la selección Colombia. James Rodríguez tiene el alta competitiva y está en la lista de convocados para el partido de la Champions ante el Paris Saint-Germain. El 10 colombiano podría regresar a las canchas después de casi 2 meses. Noticias RCN con Melissa Martínez y Liliana Valencia. Iniciamos. Hay nuevas teorías sobre la posible causa del accidente del avión ruso de Metrojet que se destruyó cuando volaba sobre la península del Sinaí. La aerolínea descartó que se trate de una falla mecánica. Por su parte, el gobierno de Moscú abrió la puerta a la hipótesis de un atentado terrorista. 144 cuerpos de las 224 víctimas del vuelo ruso que se accidentó en la península del Sinaí ya llegaron a Rusia. En un avión del Ministerio de Emergencias de Moscú fueron trasladados desde el Cairo hasta San Petersburgo, destino fatal del vuelo 7K9268 y donde ya comenzaron los procedimientos de identificación. Las causas de la tragedia aún no son claras. El gobierno ruso y la aerolínea Metrojet no descartan ninguna hipótesis, incluso el atentado terrorista, como el origen del siniestro. Y aunque creen que un misil no alcanzó el aparato, tal vez una bomba lo pudo destruir en el aire. No hay tales fallas como la falla del motor o en el sistema que podría llevar a que un avión se destruya en el aire. La única razón por la cual el avión pudo dejar de volar fue porque sufrió daños en su construcción, que no permitieron que siguiera volando. Tal vez por eso la tripulación no tuvo tiempo de informar la situación de emergencia. 2 días después del incidente, el presidente ruso Vladimir Putin se pronunció sobre la tragedia que enluta a su país. Como ustedes saben, esta es un área en la que los enfrentamientos se producen periódicamente entre las fuerzas y militantes de diversos grupos terroristas. Por lo tanto, a medida que trabajan sobre el terreno, les pido que ejerzan toda la precaución necesaria. La Agencia de Aviación Civil rusa no está de acuerdo con ellos. Rechazó la conclusión de que el accidente del avión se debiera a una causa externa. Mientras se esclarecen los hechos, Rusia informó que esta noche terminará el rescate. Hasta el momento ya se han encontrado 187 cuerpos. Inteligencia de Estados Unidos también se pronunció sobre la posibilidad de que el accidente de Metrojet haya sido un acto terrorista. Según Washington, por ahora no hay pruebas claras en ese sentido. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal Marta Lucía Ávila. Así es, hace pocos minutos aquí en Washington, el director de inteligencia de Estados Unidos, James Kapler, dijo que por el momento no hay signos creíbles de que la tragedia del avión ruso en Egipto haya sido producto de un atentado terrorista. Su principal argumento es que el Estado Islámico no tiene la capacidad suficiente para derribar un avión en el aire. No tenemos ninguna evidencia directa de cualquier implicación terrorista todavía. ISIS en un tuit se atribuyó la responsabilidad por ello, pero realmente no sabemos y creo que una vez las cajas negras sean analizadas, entonces tal vez vamos a saber más. El director de inteligencia de Estados Unidos no se atrevió tampoco a descartar completamente la teoría del atentado terrorista. De lo que dijo estar 100% seguro es de la gran presencia de los extremistas del Estado Islámico en la península del Sinaí. Esto es de Washington, regreso con ustedes. Lucía, gracias. Y de esta tragedia aérea hay una imagen que ha conmovido al mundo. Se trata de la fotografía de la víctima más joven entre los 224 muertos del avión de Metrojet. Ella es Darina Gromova, de 10 meses. En la imagen aparece en el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, antes de emprender el viaje con sus padres. La comunidad rusa se reúne en la Catedral Ortodoxa para rezar por las víctimas. Carolina Valladares, enviada especial de Noticias RCN al lugar de esta tragedia en la península del Sinaí, preparó el siguiente informe, exclusivo RCN.
La comunidad rusa acudía a esta iglesia copto-ortodoxa para llorar la pérdida de los 224 compatriotas del vuelo A321 de la aerolínea Kogalimavia. No podíamos esperar a llegar a Rusia para rendir tributo. Oímos hablar de esta iglesia y no dudamos en venir aquí para encender velas y recordar a los muertos. Terminada en 2008, la Catedral de Celeste es el único templo ortodoxo en una región en la que apenas el 1% de la población profesa la fe cristiana. No podemos dejar de asistir o celebrar misa para los rusos que acuden a nosotros. El Sinaí, región donde se ha producido el accidente, lleva años bajo el control del ejército. La razón, la existencia de grupos musulmanes extremistas, antes al cobijo de Al-Qaeda y que ahora han jurado lealtad al Estado Islámico. 60.000 kilómetros cuadrados de desierto lo convierten en un lugar inhóspito y de difícil acceso, y ahora también en el escenario de la última tragedia de la aviación. Este es el informe de Carolina Valladares para Noticias RCN desde el Sinaí, Egipto. Nuevo caso de inmigrantes cubanos en aguas colombianas. Un buque de la Armada Nacional rescató a un grupo de personas que estaba a la deriva en el Golfo de Urabá. Son 15 hombres y 5 mujeres sin documentos que pretendían llegar a Panamá. Al parecer, la lancha presentó una falla mecánica en el motor. Durante 9 horas un grupo de migrantes estuvo a la deriva en el Golfo de Urabá. Fueron abandonados por los hombres que supuestamente los llevarían hasta Panamá. Veíamos el barco de madre, entonces le hacíamos señas, yo con una jabita de nylon, con una camisa, pues más o menos no nos movíamos mucho porque estaban con mareo. La patrullera de la Armada Nacional, Cabo Tiburón, ubicó a los náufragos luego de que los hombres que guiaban a la lancha aseguraron que el motor estaba dañado. Nos tiraron agua, ¿quieren agua? ¿Se sienten bien? ¿Cómo están? Ya enseguida nos remolcaron hasta el barco madre. Los 15 hombres y 5 mujeres son cubanos. Su odisea inició en Cuba, pasaron a Trinidad y Tobago, luego a Venezuela, ingresaron por La Guajira a Colombia y por tierra llegaron hasta Urabá. Su objetivo era llegar a la frontera con Panamá con destino final en Estados Unidos. La sorpresa fue aún mayor cuando nos manifestaron que las personas que los transportaban, los traficantes de migrantes, los dejaron abandonados en la mitad del mar. En lo que va de este año son 500 los casos de inmigrantes encontrados en las aguas del Caribe colombiano. Y en Estados Unidos hay preocupación por la masiva llegada de cubanos. Este fin de semana fueron encontrados decenas de migrantes en el río que separa Guatemala de México. Tenían como destino final la Florida. Hacemos contacto con nuestro corresponsal en Miami, Orlando Guerrero. Orlando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos señala que desde octubre del año 2014 hasta agosto de este año, del 2015, ingresaron a los Estados Unidos utilizando la frontera con México cerca de 27.413 cubanos. Realmente los cubanos salen tempranito antes de que suba el sol. En los 20 minutos que estuvimos, vimos por lo menos 60 que cruzaron en balsas, por lo menos 6 balsas en esos 20 minutos. Algunas organizaciones del exilio cubano señalan que básicamente este fenómeno, el de aumento de la inmigración de cubanos aquí a territorio de los Estados Unidos, era de esperarse ante la reanudación de relaciones entre los dos países. Básicamente, dicen todos ellos, temen que la ley de ajuste cubano llegue a su fin. Ha generado el efecto contrario, en vez de contener a los balseros, ha acelerado. Estamos a punto de una crisis migratoria. Esta información desde Miami. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes. Orlando, hoy hay un escándalo en el Vaticano. Un sacerdote español y una periodista italiana cercanos al Papa Francisco fueron detenidos y acusados de filtrar información confidencial. La Gendarmería de la Santa Sede los interrogó durante varias horas. Escándalo en el Vaticano. El sacerdote español Lucio Vallejo y la experta en comunicación y redes sociales italiana Francesca Sciucchi fueron detenidos por la policía vaticana acusados de robar y difundir documentos confidenciales de la Santa Sede. Los acusados formaron parte de la comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos formada por el Papa Francisco poco después de su elección en 2013. El Vaticano se refirió a los hechos como una traición grave a la confianza otorgada por el Papa. La italiana fue puesta en libertad después de acceder a colaborar con la investigación. Según medios italianos, en los próximos días serán publicados 2 libros de autores italianos con nuevas pruebas de antiguos escándalos de la Santa Sede.
Los llamados Batileaks, en los que se filtró la información del Banco Vaticano en 2012, tendrían alguna relación con la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. Como ignorantes en materia electoral, así calificó la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a los expresidentes latinoamericanos que han expresado su temor por la falta de transparencia en las elecciones legislativas del 9 de diciembre en Venezuela. RCN en el lugar de la noticia con Daniela Zambrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, no solo ha calificado de ignorantes en materia electoral a los expresidentes que han manifestado su preocupación por el que no haya observación internacional en los comicios legislativos del 6 de diciembre. También ha denunciado una campaña para desprestigiar a esta institución. Estos expresidentes son unos ignorantes en materia del conocer el sistema electoral venezolano. La oposición ha rechazado estas declaraciones de Tibisay Lucena. Ha asegurado que habrá invitados especiales de la talla de expresidentes y exparlamentarios para que acompañen el proceso de cara a los venideros comicios. Aseguran que en Venezuela el ente electoral tiene más del 60% de desaprobación. Están bajo sospecha porque su conducta ha sido reprobada por más del 60% de la población, que en todas las encuestas del país dice que no confían en ustedes. Esto desde Caracas, Daniela Zambrano, Noticias RCN. Y también en Venezuela, Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, denunció que este domingo, cuando pretendía ingresar a la cárcel militar de Rabo Verde a visitarla, el político fue víctima de humillaciones por parte de las autoridades del penal. A través de su cuenta en Twitter, Tintori aseguró que fue obligada a desnudarse. Las guardias que custodian la cárcel militar de Ramo Verde maltrataron una vez más a Lilian Tintori. La esposa del preso político venezolano Leopoldo López denunció que los hechos ocurrieron este domingo cuando con sus hijos fue a visitar a su esposo. Me volvieron a desnudar. Nuevamente denuncio que las requisas son violatorias de nuestros derechos humanos. Nos metieron en el cuartico de la requisa y me mandaron a quitarme la ropa interior. Violan nuestros derechos humanos. Además, Tintori indicó cuáles fueron las condiciones en las que pudo ver al dirigente político. Ahora a nosotros nos encierran con él, con candado en el piso 1 de la torre durante la visita. Tintori reveló información sobre las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentra López. Leopoldo aún no tiene luz para leer de noche en su celda y siguen violando el derecho a la correspondencia privada. Pero esta no es la primera vez que ocurren hechos como este. El pasado 31 de octubre, Tintori denunció que desde la detención de López, el 18 de febrero de 2014, las autoridades del penal la obligan a quitarse la ropa, a saltar y hasta gatear. Las guardias la amenazan con impedir la visita si no cumple las órdenes. Pese a lo que debe enfrentar Lilian Tintori, ella asegura que nada podrá hacer que pierda la fe en que López pronto retornará a la libertad. Hacemos una pausa, ya regresamos con toda la información deportiva. Esto es Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. En Colombia, un hombre de 40 años fue capturado porque es buscado con circular roja de Interpol. Está acusado de narcotráfico en Argentina y será extraditado. Su familia asegura que se trata de un caso de suplantación de identidad y que el afectado no tiene pasaporte y nunca ha salido del país. En la inspección de policía Divino Niño de Buga se encuentra detenido John Jair Piedradita Caramillo, de profesión mototaxista, sobre quien recae una orden de captura en Argentina por narcotráfico. Está completamente identificado de acuerdo a la circular roja por el nombre, por la cédula y por sus huellas. Familiares catalogaron de absurdo el llamado de extradición. Intentan probar ante la fiscalía que se trata de una suplantación de identidad. Tenemos pruebas de que no es él. En la orden de captura de la Interpol aparece una foto de un señor totalmente diferente a mi papá. Hace un llamado para que sea dejado en libertad. No tiene visa, no tiene pasaporte, nunca ha salido del departamento, no tiene nada. Ni visa ni pasaporte, no ha ido a ningún país del mundo. En las próximas horas será extraditado a Argentina. El FBI y la DIJÍN desmantelaron una organización de narcotráfico que enviaba droga desde Colombia a Estados Unidos, Italia y Holanda. La cocaína era escondida en baldosas de mármol. En cada pieza ocultaban hasta 600 gramos de estupefaciente. La droga era trasladada por una empresa fachada de transporte hasta puertos del Caribe y el Pacífico colombiano. 9 personas fueron capturadas en Cali y Bogotá. En Alemania, una bomba de la Segunda Guerra Mundial fue detonada hoy de manera controlada. El artefacto, que contenía 125 kilogramos de explosivos,
fue descubierto en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania. Este país europeo es frecuente encontrar municiones sin explotar que fueron lanzadas hace 75 años por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Cancelaciones y retrasos de vuelos en los aeropuertos de Londres. La razón es la densa neblina que impide la visibilidad. Autoridades del Reino Unido pidieron a los viajeros verificar el estado de sus vuelos desde y hacia la capital, pues las condiciones meteorológicas aún no permiten la normalización de los itinerarios. Sin embargo, se espera que los cielos se despejen para mañana. Hola, iniciamos la información deportiva a pocos días del anuncio de la convocatoria de Selección Colombia para los Juegos ante Chile y Argentina. James Rodríguez recibió el alta competitiva. Regresa después de 56 días sin jugar. Casi con la misma emoción de aquella noche del Maracaná, el país recibe el anuncio frío de Rafa Benítez y que en la página oficial del Real Madrid se confirma. Después de 56 días, James David Rodríguez está listo para volver al campo. El jugador está bien, el jugador le falta el ritmo de competición, el jugador está a disposición. Hace parte de la lista de 19 convocados para el duelo de mañana ante el PSG por Champions, lo que no significa que vaya a ser titular, pero sí que la Selección Colombia tiene luz verde para tenerlo en cuenta pensando en los duelos ante Chile y Argentina. Iría con la selección colombiana porque eso es lo que dice la reglamentación y lo único que espero es que meta muchísimos goles y que vuelva sano y salvo. Aunque la prensa española asegura que el técnico blanco no quiso entrar en polémicas, esta frase parece decir todo lo contrario. Fue precisamente vistiendo la camiseta nacional cuando cayó lesionado, un hecho al que cualquier futbolista en cualquier partido está expuesto. Con el Madrid se perdió 11 partidos entre Champions y Liga. Con la selección el inicio de la eliminatoria, pero ya todo en orden. Ahora el objetivo es que retome rápido su ritmo habitual. En la Liga Premier Inglesa se enfrentaron por la fecha número 11 el Tottenham y el colero Aston Villa. Los goles están a esta hora en Noticias RCN. Entonces, vamos a repasar lo que ocurrió en este compromiso. Tottenham quedó en la quinta posición luego de la victoria, 3-1, marcador final. Dembélé, por la parte inferior izquierda del arco, puso el 1-0, era el minuto 3 del compromiso y al 45 Ali, ni Sánchez ni Vacuna en la marca y solo Ali define. Nos vamos al minuto 79 del partido. Ahí el error de Mason, lo dejaron solito y al minuto 90 Harry Kane puso el de la estocada final. Aston Villa reaccionó por momentos, pero terminó, como siempre, en lo que va de esta Liga Premier Inglesa, cayendo. Desde hace varios años el fútbol pelea contra el racismo y existen varias campañas en su contra, pero lastimosamente el colombiano Carlos Darwin Quintero fue víctima de insultos de ese tipo en México. El incidente ocurrió durante la jornada 15 de la liga de ese país. Darwin anotó ante el Toluca y luego ocurrió el hecho lamentable. El técnico del América hizo público el reclamo por el maltrato verbal de los hinchas del Toluca. No me gustó porque le gritaron a Darwin simio y no me gustó. Y yo sí me volteé y reclamé, sí te lo puedo asegurar eso. Eso no me gustó. Y yo nunca normalmente no me quejo y a mí me pueden gritar lo que sea, pero a mis jugadores no. Mis jugadores son como mis hijos y los trato de defender a muerte. La mejor actuación en la parada de la Copa Mundo de Ciclismo de Pista realizada en Cali, Colombia, fue la de la delegación alemana en el velódromo Alcides Nieto Patiño. Se vivió la clausura. Alemania se coronó campeona de la primera parada de la Copa Mundo en Cali. Cristina Vogel le dio la última alegría a los teutones en la prueba del Keiri. Me siento muy feliz de haber ganado en esta ciudad. Fue una copa inolvidable. Gran Bretaña y Rusia ocuparon el podio general del certamen, en el que Colombia ocupó el 11º lugar con Edwin Ávila como protagonista. En lo personal fue un balance muy bueno, ya que no estaba entrenando muy concentrado para esta copa. Con una noche engalanada por los mejores del mundo, se cerró el telón de la edición número 14 del certamen en Cali. En Irán se vivió uno de los partidos de fútbol más importantes de Asia. Se enfrentaron el Persepolis y el Estewal, un juego que reúne a más de 90.000 hinchas en el estadio. Pero entre ellos, solo una mujer pudo ingresar a disfrutarlo. Nuestra corresponsal Catalina Gómez y preparó el siguiente informe. Este es el gran derbi de Irán y también de Asia. Es considerado el partido de fútbol más importante de esta región, pero tiene un truco importante que les voy a mostrar.
En las graderías del estadio Asadí o Libertad, más de 90.000 personas acompañan a los equipos más famosos de Teherán. Los rojos del Persépolis y los azules de Esteghlal son sin duda las hinchadas más numerosas en Irán. Pero dentro de esta multitud, ninguna mujer. Y no porque no sean aficionadas al fútbol. La excusa de los clérigos conservadores son las palabras obscenas que lanzan estos aficionados desde las tribunas. O las peleas que suelen surgir, tal como lo demuestra la extensa seguridad. Hoy, y como una excepción, soy la única mujer presente en el estadio después de muchas dificultades para obtener el permiso y muchas restricciones para trabajar. En la medida que pasan los minutos, la tensión de la hinchada es mayor. Y es que Esteghlal no gana este clásico desde septiembre del 2011, pero además está punteando la liga, que de ganarla la llevaría a igualar en títulos al Persépolis. En la cancha, los rojos no se dan por vencidos. Los azules, que esperan el pitazo final, contienen el aliento hasta el último minuto. Pero llega una oportunidad para el Persépolis. Por el número de gente y por el resultado, es un clásico digno de ser llamado el mejor de Asia. Sin embargo, siguen faltando las mujeres, aunque las autoridades dicen que están luchando para que puedan venir a este tipo de eventos. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde Teherán. Juego de ballenas en Sudáfrica. Las imágenes logradas por un dron que sobrevuela las costas muestran cómo una ballena albina juega con una ballena gris. Este tipo de encuentros son muy raros y existen pocos registros. Los gigantescos mamíferos chapotean y hacen piruetas sin percatarse que son observados. Cerramos esta emisión de noticias con noticias musicales. Carlos Vives sigue triunfando en el mundo. El cantante colombiano se presentó en Texas, Estados Unidos, donde interpretó sus éxitos que lo han llevado a la fama en todo el mundo. Vives estuvo al lado de su gran amigo, el salsero Marc Anthony. El próximo 7 de noviembre iniciará una gira en Barranquilla que lo llevará por varias ciudades de Colombia. Que pague con llanto tus heridas y que sepas que no te olvides. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. Más que en la otra vida.